partirlo.
todo, que no tiene error. El que no falla eres tú. Cada decisión y determinación tuya es perfecta. Cada decisión y acción tuya ha sido exacta. No tienes error, no hay error alguno en ti. Y te adoramos y te exaltamos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Completo eres, genuino eres. ¿Quién como tú, oh Rey de Reyes? ¿Quién como tú, oh Dios de la gloria? Alabamos tu nombre. Amén y amén. Buena noche tenga cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un honor, un privilegio poder estar una vez más cerca de su casa a través de esta transmisión, a través de cada minuto que usted dedica de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Qué alegre poder acercarme y hoy poder compartir esta palabra que hemos especialmente preparado para usted. El día jueves estuve acompañado por mi hija Dulce María y estuvimos platicando y estuvimos exponiendo acerca de una verdad latente en las Escrituras, una verdad que hace para nosotros ahora una realidad hecha en nuestras vidas. Y quiero pedirles que ustedes puedan hoy ver que en Juan, el apóstol Juan, una vez más es tan detallista para escribirlo, para nombrar a Jesucristo de esta manera. Lo hace en la primera carta de Juan, lo hace también en el Evangelio, habla sobre en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero también lo hace en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, que muchos en esta época están hablando y están usándolo para, más que todo, para traer terror al cristianismo, para traer un evangelismo de terrorismo, diciéndole a la gente, se está acabando el mundo. Claro que los tiempos se están acortando y claro que todo se está cumpliendo, eso es inevitable. Claro que sí es así, pero no es para traer miedo a la gente, sino para mostrar ahora la realeza y mostrar la naturaleza de Cristo, la verdad de Dios en nosotros. Quiero mostrarles hoy algo más que aparece aquí en Juan capítulo 1 y versículo 9 en adelante, y yo te quiero invitar a que tú puedas escudriñar las Escrituras conmigo y que no tengas por costumbre que solamente lo que yo estoy narrando, sino que si tú tienes en algún momento cercano ahí tu dispositivo para poner las Escrituras en tu mano, léelas, eso es un buen ejercicio. Y también si tienes un libro de esta manera, tú puedes también ir a estas Escrituras y leerlas. Quiero, por favor, lo voy a leer en la versión 60 y dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11, todos lo conocemos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estuve hablando sobre esto desde el domingo pasado y hemos estado escudriñando sobre esta verdad. Tú y yo somos esa palabra. Hemos hablado sobre que somos esa carta abierta, que nuestras acciones y lo que decimos es lo que está evidenciando, lo que está expresando a Jesucristo, lo que está mostrando nuestra identidad con el Padre. Y veíamos nosotros en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, que Jesucristo, el verbo, se veía y se oía.
es necesario que nosotros mostremos con nuestras acciones al Padre, que mostremos nuestra identidad con el Padre a través de Jesucristo, las acciones de Jesucristo. Vimos en Juan capítulo 14 y verso 12 que el que cree en Jesucristo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores. Las obras que yo hago, habla sobre que debemos mostrarlo. Y vimos en Hebreos capítulo 1 y verso 3 que Cristo mostraba la gloria del Padre, la grandeza y el poder de su Padre. Y hablábamos en la versión TLA, que ahí escribe esta versión, dice que es igual a su Padre. Y entonces ahora nosotros tomamos esto. En Romanos capítulo 8 y verso 29 está escrito que tú y yo, el destino nuestro, ya fuimos predestinados para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y hay otra versión que dice que seamos iguales a su Hijo. Nosotros tenemos esa calidad de hijos. Entre el Padre y nosotros no hay una diferencia. Entre Jesucristo y nosotros no hay una diferencia. Claro, no estoy hablando de su divinidad, no estoy hablando de la deidad. Estoy hablando de su naturaleza y de su genética. Tú y yo ya fuimos engendrados. Tú y yo ya fuimos hechos hijos de Dios. Nacimos de agua y del Espíritu. Fuimos muertos, sepultados y resucitados para esta novedad de vida, para que expresemos la gloria de Dios. Pero esta cita que te acabo de mostrar, me impactó mucho verla ahora en otras versiones. Y voy a enfocarme en el verso 14, donde dice así: y así la expresión viva, dice la versión TPT, Juan capítulo 1, verso 14. En la versión TPT, una versión en inglés de Passion Traduction, creo que así es la palabra, la TPT, ya traducida en el español, dice: y así la expresión viva se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y contemplamos el esplendor de su gloria, la gloria del único que vino del Padre, desbordando con tierna misericordia y verdad. Quiero mostrarte esto. Primero dice la expresión viva. Nosotros hemos entendido, Romanos capítulo 12, verso 1, dice que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Y eres tú y soy yo separados, no porque dependa de ti o tú dependas de mí, sino que nosotros dependemos de Jesucristo. Y no debemos estar esperando cuando fulano lo haga, cuando el hermano, cualquier nombre que se pase por tu mente en este momento, cuando él lo haga, entonces yo lo haré. No se trata de eso, se trata de tu responsabilidad. Y Jesucristo vino a mostrar esa unicidad, eso único, esa característica única puesta del Padre en él. Pero habla aquí y dice: y así la expresión viva. Él se mostró como una expresión viva. Y cuando hablamos de viva, también traigo a la memoria, a tu memoria, uno, no solamente que somos sacrificio vivo, sino que también traigo a tu memoria que la intimidad, esa relación íntima que debemos tener con el Padre, debe ser orgánica. Y cuando hablábamos de orgánica, estábamos hablando de una relación que produce vida. Una relación que tiene ese movimiento, ese accionar, esa función de dar vida, que tiene vida y da vida. Pero veamos esto una vez más. Él es la expresión viva y habla muy claramente de quién se hizo hombre. Es la expresión viva del Padre, lo vimos en Hebreos capítulo 1 y verso 3, pero aquí dice así: se hizo hombre. Quiero mostrarte esto esta noche. Quiero pedirte que tú y yo, ya dejando este pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, quiero enfocarme en esto. Jesucristo se hizo hombre. En Filipenses capítulo 2, habla sobre ese verbo que se despoja a sí mismo para hacerse hombre. Condición de hombre y se hizo
aún en condición de siervo. Se hizo hombre en condición de siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino con una característica de saberlo todo o de estar en todos lugares. Él se despojó de esas características divinas y se hizo hombre. Y aquí claramente dice, se hizo hombre. No solamente se hizo carne, el verbo se hizo hombre. He ahí porque Jesús mismo hablaba de él cuando se mencionaba a él como el Hijo del Hombre, mostrando que él no era un hijo nada más de Dios, el Hijo de Dios, y entonces veía la divinidad y esa característica que como es Hijo de Dios, sino que él mostraba que también él había sido hecho carne. Él se hizo hombre y dice, y vivió entre nosotros, dice esta versión. Es necesario que tú veas esto, se hizo hombre. No hay una diferencia entre tú y Jesucristo, entre mi persona y Jesucristo en este aspecto. Él fue hombre y yo también soy hombre y es esta manera, ya como nacido de nuevo, que yo puedo mostrar al Padre. No esperar a que yo resucite en el día postrero como hablaba Marta. Ah, sí, en el día postrero resucitará en gloria. No estaba hablando de eso. Está hablando ahora como resucitado en el nuevo nacimiento, que tú y yo somos hijos de Dios, pero también seguimos siendo hombres. No dejaste de ser un hombre. Sigues teniendo carne, sigues teniendo sangre, sigues teniendo todas estas cualidades en tu cuerpo que es corruptible, porque tu cuerpo va a corromperse paulatinamente. Naciste, creciste, llegaste al desarrollo, llegaste a la madurez y empiezas a envejecer. Y cuando seamos enterrados, también seguirá descomponiéndose. El cuerpo sigue corrompiéndose en esa manera. No digo que seamos corruptos en sí mismos, pero nuestro cuerpo va a ir de esa manera, llegando a etapas donde va cada vez a variar su funcionamiento y caducar en alguna manera. Pero eso simplemente denota que tú y yo somos y seguimos siendo hombres, pero ahora con algo glorioso. Somos hijos de Dios, engendrados por Dios. No engendrados por sangre, no engendrados por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Y somos hombres. Y dice acá que es la expresión viva, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Como me gustó en la versión Message, dice de esta manera en el verso 14, la palabra, y regreso a lo que por eso es que yo he estado hablando acerca de la palabra, que tú y yo somos esa palabra viva. Mira una vez más acá como aparece y dice, la palabra se hizo carne y sangre y voy a detenerme ahí, se hizo carne y sangre, dice la versión Message, ya traducida al español. En la palabra Jesucristo, esta expresión viva, este verbo se hizo carne, la palabra. Tú eres la palabra de Dios aquí en la tierra. Y Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios, se hizo hombre, se hizo carne y sangre, pero nunca dejó de ser la palabra. Tú ahora y mi persona debemos entender que seguimos siendo palabra. Seguimos siendo hombres, pero ahora somos la palabra de Dios aquí en la tierra. Palabra que da vida, palabra que estremece todo donde estamos, palabra que trae los cambios. Esa palabra de Dios eres tú y yo. Con nuestras acciones y con lo que decimos, estamos anunciando. Amén. Por favor, hermana Mari. En esta versión dice, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre. Continúa, por favor. También dice en el 11, la palabra vino a lo suyo. La palabra fue la que ya fue directo a lo que le pertenecía. Y así es el Señor con nosotros. Si somos la palabra de Él, somos directamente de Él. Por eso dice acá que vino a lo suyo.
no vino a lo que era de otra persona, era a lo suyo. No vino a aventurar, a lo propio. venía a lo suyo, a lo propio. Así es. Esa es nuestra característica. Debemos nosotros tener esa cualidad de ahora como hijos de Dios, nacidos de nuevo, seguimos siendo hombres, pero ahora con la característica de que somos esa palabra que ha sido enviada al mundo, palabra de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios trae vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese eres tú. Esa palabra eres tú. Pero mira lo que dice acá. Dice que la palabra se hizo carne y sangre. Esa es la condición en la que se tornó ahora Jesucristo. El Hijo de Dios hecho en carne y sangre. Es la misma condición que tú y yo tenemos. No hay una diferencia ahora. Ahora se muestra como igual. Se identificó con nosotros haciéndose hombre, carne y sangre, para que ahora nosotros nos identifiquemos con Él, para que entendamos que somos carne y sangre, pero ahora somos la palabra. Somos hijos de Dios que vamos a trascender. El cielo y la tierra pasará, dice la Escritura, mas su palabra no pasará. Tú eres alguien trascendente, alguien que no va a detenerse con el tiempo o las circunstancias. Si tú eres alguien responsable en tu genética y naturaleza y tu accionar identifica al Padre, entonces tú eres trascendente. Podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero tú no pasarás. Porque así dice la Escritura. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y Él trasciende. Y tú también trasciendes. Ya aprendimos sobre que nos resucitó juntamente con Él. Ese mismo poder que operó en Cristo, lo vimos en Efesios 1 y verso 19, también opera en nosotros. En el capítulo 2 de Efesios y verso 6, aprendíamos también sobre que no solamente nos resucitó, sino que también nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Allí en el trono de la gracia, porque no hay una diferencia entre tú y Cristo. No hay una diferencia entre mi persona y Cristo. Somos hijos del mismo Padre Celestial. Pero algo que yo bromeaba con uno de mis hijos, y es que esta versión dice así: la palabra se hizo carne y sangre. Y luego dice, y se mudó al barrio. Entonces él platicaba, ¿sabes que Jesucristo era de barrio? Me decía, él era de barrio. Porque definitivamente aquí habla sobre algo cotidiano, algo que es de la vida diaria. Él se mudó al lugar donde todos estaban. Nació en un pueblo, nació en Belén, vivió en Nazaret, caminó por las ciudades. Era una persona normal en ese accionar como hombre, en ese accionar de moverse, pero también trascendente en cada cosa que hacía. Déjame tratar de ordenar esto. Era alguien de la vida cotidiana que hacía las cosas. Fue un carpintero, alguien que realmente trabajó y fue productivo, alguien que fue hijo y se mostró responsable como hijo, alguien que fue hermano y se mostró responsable como hermano, alguien que fue ciudadano y se mostró responsable como ciudadano. Él no se saltó sobre esas características que debía expresar, pero también vivía no solamente en lo natural, sino que él expresaba la naturaleza de Dios en esta naturaleza de hombre. Entonces él se volvía sobrenatural. Tú y yo en lo cotidiano debemos mostrar la gloria del Padre y nos vamos a volver sobrenaturales para la gente, naturales para Dios. Y tú y yo vamos a expresar, seremos la expresión viva del Padre aquí en la tierra. Ahora yo quiero que te des cuenta de esto. Y se mudó al barrio. Allí donde estás tú, allí es donde debes expresar. En el lugar, en tu ciudad, en tu colonia, en tu barrio, en el barrio donde estás, allí es donde tú debes expresar. En tu trabajo, en tus estudios, con tus compañeros, con tus amigos. Quiero pedirte que te des cuenta de esto. Que tomes la responsabilidad. Muchos están solamente subiendo memes, chistes, videos, pero no están expresando a Cristo a sus amigos. Hablan de cualquier cosa, pero no hablan de Cristo a sus amigos. Este es el tiempo para que tú trasciendas.
y te vuelvas la palabra de Dios que da vida. Múdate al barrio. Tienes que ser ese hombre de barrio. Déjame bromear contigo un momento. Debe ser ese hombre de barrio, esa mujer de barrio, pero esa mujer de barrio, ese hombre de barrio que realmente expresa la gloria de Dios. Él se mudó al barrio, dice en la versión Message, y dice, vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única en su tipo, esa gloria única en su tipo. Y la versión TPT, cuando habla sobre esto, dice, y contemplamos el esplendor de su gloria, la gloria del único. No hay dos como tú, solamente tú, porque es el Padre quien te hizo con detalle y puso su unicidad en ti. Te hizo único, pero también te hizo igual a Él. ¡Qué glorioso! Parece, esta es una paradoja completa. Único, pero igual a Él. Esa es la gloria de Dios que es sobre ti. Esa es la gloria de Dios que es sobre Jesucristo. Y es necesario que tú lo manifiestes también. Esa gloria como de unigénito, dice la versión 60. Y dice, me gusta la versión Message, como termina, dice, de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Es un refrán que es muy conocido en Latinoamérica. De tal palo, tal astilla. Así como es el palo, así es esta astilla, así es este pedazo de madera. Pero es que definitivamente así es Jesucristo. Él expresaba la genética, Él expresaba su naturaleza, Él expresaba al Dios vivo todo el tiempo. No hacía otra cosa más que expresar vida. Era la expresión viva, leíamos en la TPT. Pero veamos, estuve viéndolo en otras muchas más versiones y son hermosas de leer. Voy a leer en la amplificada, dice así, y la palabra Cristo, y la palabra, y entre paréntesis habla Cristo, Él es la palabra, y si tú eres un cristiano, debes mostrar que eres la palabra, porque muestras a Cristo. Y la palabra, Cristo, se hizo carne y vivió entre nosotros. Y en realidad vimos su gloria, gloria como pertenece al único y unigénito Hijo del Hombre, el Hijo que es verdaderamente único, el único de su clase, que está lleno de gracia y verdad, absolutamente libre de engaño. Y es necesario que ahora tú no te compares con los demás. Es que cuando mi compañero, cuando mi amigo, cuando mi esposa lo haga, y hay un error que regularmente en las familias latinoamericanas sucede. Hay alguna rivalidad entre el cambio, hay molestia entre el matrimonio y entonces dice, cuando mi esposa vaya y cambie, entonces yo voy a ir a la iglesia. O es al revés, cuando mi esposo cambie, él está yendo a la iglesia, pero cuando él cambie, yo voy a ir a la iglesia. Y no se están dando cuenta que esto no es algo dependiente de otra persona, sino que esto es personal. Jesucristo se mostró como único, debes mostrarte como único. Que tu relación con Él sea entre tú y Él. Muchos están esperando que alguien toque un teclado o que cante para tener la relación con Dios, para levantar sus manos y adorar a Dios y exaltar o danzar. Pero esto es personal, tú debes hacerlo personalmente. Debes expresar la gloria de Dios porque es parte de ti el expresar la gloria de Dios. La versión lenguaje actual dice así: aquel que es la palabra, otra vez la palabra, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, así mismo como tú y yo, se cansó, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño. Es más, yo me identifico en alguna manera, veo características de algunos de mis hijos en Jesucristo cuando durmió en medio de una tormenta y lo tuvieron que ir a despertar. Imagínense qué sueño tan pesado. Yo a veces he visto a alguno de mis hijos que muere, no duerme, muere, queda así totalmente dormido y ¿quién lo despierta? Pero así Jesucristo mostró esa cotidianidad, esa naturaleza, esa de Dios, en la vida diaria, en
en todas las cosas. En la vida humana. En la vida como ser humano lo mostró, trabajó, tuvo un empleo, tuvo una empresa, realmente lo mostró en cada aspecto de la vida diaria. Entonces yo quiero que te des cuenta que fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Hoy quiero explicarme sobre esta palabra. Tú y yo somos la palabra de Dios que debemos mostrar esta característica única. Sentar nuestros pies sobre la tierra, viendo la realidad de los cielos, viviendo en la realidad de los cielos, pero sentados con nuestros pies bien puestos en la tierra. Jesucristo actuaba exactamente como debía hacerlo en la tierra, fielmente a la palabra de Dios, fielmente a lo que debía hacer. Así lo hacía. Y Él lo hacía exactamente, en los tiempos exactos, en la manera exacta, pero siempre, si te das cuenta, como uno de nosotros. No dejó de ser un hombre, un hijo de hombre, o lo voy a decir de esta manera, un ser humano. No lo dejó de ser. Él se hizo en esa condición para expresar la gloria de Dios. Entonces tú no necesitas esperar a ser en espíritu. Algunos entran hasta en trance, empiezan a temblar y hasta allí empiezan a expresar a Dios. No, Él lo expresó en la vida diaria, en cada momento tú tienes. No necesitas entrar en un trance específico para expresar a Dios. Tienes que hacerlo en la vida diaria, como en lo normal, en la vida cotidiana, como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, hija, como hermano, hermana, familiar, tío, abuelo, abuela, de la manera exacta como lo hizo Jesucristo, también tú y yo. Somos la palabra viva, aquí en la tierra. No somos del mundo, el mundo no nos conoce, pero seguimos siendo hijos de hombre, pero también hijos de Dios. Esto ahora es la condición en la que se mostró Jesucristo, y así fue la expresión viva del Padre, como hijo de hombre. Ahora yo quiero mostrarte esto. Me gustó mucho hablarte sobre la palabra, este término de la palabra. Y hay una cita que me impresionó cuando la encontré, y una vez más fue Juan quien lo narra, y es que es importante, fue importante para Juan el apóstol escribir sobre él, sobre Jesucristo, y hablar ese detalle. Me encantó ver ese detalle, y es que él habla de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, y habla sobre todo lo que debe pasar, lo que aún está por pasar. El cielo se regocija por la caída de Babilonia, habla sobre el regocijo de los cielos por la destrucción de la gran ramera, las bodas del Cordero, pero cuando aparecen las bodas del Cordero, habla sobre la segunda venida de Cristo en gloria, y mira lo que habla de la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13, que es el que me interesa remarcar en este momento. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En la versión TLA y en la versión Message y en otras versiones más dice, su nombre es la palabra de Dios. El nombre de Jesucristo, aún allí en las bodas del Cordero, en su segunda, después de eso, en la segunda venida de Jesucristo, cuando habla sobre su segunda venida, viene una vez más con este nombre, la palabra de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es importante que tú y yo ahora entendamos
nuestra responsabilidad como esa carta abierta, como esa palabra latente, esa palabra viva para el ser humano. Él vino a transformar las generaciones, desde él hasta la época, toda la gente ha cambiado y ha vivido, ha tenido vida eterna por su sacrificio, por su amor, porque vino a mostrar amor y misericordia, como dice este versículo 14. Pero vino como hombre. No es algo que no esté alcanzable para ti o para mí. Como ser humano mostró la gloria de Dios y ahora nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros mostrar la gloria de Dios. Pero ahora es con esta responsabilidad y este entendimiento, somos la palabra de Dios para este tiempo, para esta tierra, para este mundo. Te bendigo, mi hermano. Te bendigo y declaro el nombre de Dios exaltado en todo tiempo. Porque sé que tú y yo estamos entendiendo nuestra responsabilidad. Las vestiduras de Jesucristo al venir en su segunda venida, en ese momento será teñidas de sangre, pero también con un nombre escrito, la palabra de Dios. Es necesario que tú ahora seas evidente y hagas notorio que eres la palabra de Dios. Viva, eficaz, una palabra poderosa. Esa palabra que trae ahora cambio, que es trascendente. Es esa palabra, tú eres esa palabra que ahora no solamente anuncia lo porvenir, sino que anuncia la realidad hoy de Dios. Eres la palabra que anuncia a Dios hoy, la palabra viva hoy. Hoy, tú eres esa palabra viva hoy, no en otro momento. Eres hoy la palabra viva. Es en la vida diaria. Es como papá, como mamá, en cada situación, como empresario, como trabajador, como estudiante, como ministro de Dios, palabra viva de Dios. Así que quiero bendecirte. Quiero declarar ahora esa capacidad en tu vida, en tu corazón. Porque no es que yo la esté instalando en este tiempo, ya la recibiste. Desde que naciste de agua y del Espíritu, recibiste esa calidad y esa cualidad, esa capacidad de ser hijo de Dios, expresión de Dios, expresión viva para esta tierra. Qué glorioso que la vestidura final de Jesucristo en su segunda venida diga palabra de Dios, el verbo de Dios, y eso eres tú. Y cuando hablamos de verbo es algo que denota acción. No puedes quedarte ya quieto en casa. Claro, no salgas de tu casa, es necesario que cuides tu salud, pero no te quedes quieto allí. Desde allí predica la palabra de Dios. Quédate en casa, perfecto, pero no se trata de quedarte quieto, porque el verbo denota acción. Y tú eres ese verbo, tú eres esa palabra. Tú eres la imagen de Jesucristo aquí en la tierra. Tú eres, y déjame usar esta palabra, eres un cristiano que muestra a Cristo, que muestra el verbo, que muestra la palabra. No puedes estar detenido, deprimido o amarrado de manos. No puedes estar nada más viendo series. No puedes estar nada más viendo redes sociales. Debes compartir la palabra de Dios. Debes compartir tu vida, la realidad de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. El oír de esta tierra viene por causa tuya. Cuando tú acciones como la palabra de Dios, la gente oirá. Claramente Romanos capítulo 10 habla de que cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique. Hermosos son los pies
Pero luego más adelante, después de decir que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, habla sobre la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Es por esos que son los que anuncian la vida, no solamente que salen a predicar, sino los que predican con su accionar, con su vida, los que predican con su estilo de vida, no solamente con sus palabras. Yo te invito y te hago responsable esta semana. Quiero pedirte que publiques más sobre lo que Dios ha hecho en ti. Que lleves buenas noticias al mundo entero. Que escribas ahí, más escribir cualquier meme o cualquier imagen que puedas poner ahí, la palabra de Dios. Lo que habla aquí de ti, las escrituras. Pero pon ahí lo que habla de ti, la palabra de Dios. Que tú puedas subir un video ahora, en este tiempo, a las redes sociales, hablando la palabra de Dios, expresando la palabra de Dios. Te hago responsable de ser expresión viva, que no te detenga ninguna circunstancia, sino que ahora tú puedas mostrar a Cristo. Más adelante aparece Juan, hablando sobre Cristo. Y dando testimonio de Él, dando testimonio de la palabra. Y algo que mencionábamos con Dulce María el día martes, era acerca de esto. Ella mencionaba acerca de la relación íntima con Dios. Para hacer esa evidencia viva, tienes que tener esa relación orgánica. Para que ser esa expresión viva de Dios, tienes que tener esa relación orgánica, viva, constante. No puedes apartarte en ningún momento. Tienes que conocerlo, saber de Él, vivir con Él. Y Él te ama y te mostrará todas las cosas. Porque te ama, lo mostrará. Te mostrará todas las cosas. Qué glorioso es cuando yo puedo abrir las escrituras y Él me muestra. Qué glorioso es cuando salgo y veo los cielos. Cuando estoy en mi casa y veo su gloria, porque Él me muestra siempre todas las cosas. Él quiere mostrarte todas las cosas a ti. Pero también hablaba sobre la relación. Hablábamos con Dulce María y le dije, no menciones más. Qué bueno que no mencionaste más, fue la expresión que le dije. Porque esta relación también tiene que ver con el prójimo, con el que está al lado tuyo. Es necesario que tú seas responsable de expresarle la palabra a todos ellos. Jesús vino a expresar la palabra no solamente para que lo viera el Padre. ¡Ay, qué bueno! Jesucristo me está expresando a mí y solamente a mí en la intimidad. Es que en lo secreto me adora. No, Jesucristo lo expresó en la vida diaria, no solamente en lo secreto. Claro que oraba en lo secreto y tenía relación con el Padre en lo secreto. Pero también mostraba la relación en público y expresaba al Padre en todo tiempo. Este es tu tiempo, este es mi tiempo. Y entonces como hijo lo expresó, como hermano lo expresó. Jesucristo entonces tuvo buenas relaciones. Realmente era un hombre lleno de amigos. También tenía enemigos, pero aún a sus enemigos amaba, porque él tenía buenas relaciones. Aún lo estaban golpeando, lo habían clavado en una cruz y termina diciendo perdónalos. No era alguien que no tenía una buena relación con la gente. Siempre tuvo buena relación con la gente. Siempre fue una persona que buscaba agradar al Padre. Así dice la Escritura. Pero siempre lo hacía a través de hacerlo delante de sus hermanos. Este es el tiempo. Hay profetas que en el tiempo pasado yo amonesté en algún momento porque hasta que pasaba alguna situación decía, sí, yo lo había recibido del Padre, pero yo no había dicho nada. Entonces no era efectivo, no era eficiente. Porque entonces quiere decir que tenía buena relación entre el Padre y él, pero no tenía una buena conexión y comunicación con sus hermanos. No lo podía anunciar a los demás, no era responsable. Es necesario que seas responsable ahora y expreses, no solamente en lo íntimo, no solamente entre el Padre y tú, sino que expreses ahora
al Padre con tus hermanos. Termino con esto y mencionaré a un hombre que en algún momento, y si en muchos momentos, me ha dado vida a través de su expresión como hijo. Pero hace muchos años, cuando yo inicié la carrera universitaria como agrónomo, papá siempre nos dio toda la bendición de la educación y la provisión, pero ya en la universidad nos enseñaba a ser responsables. Y entonces nos proveía de lo necesario para la primera etapa universitaria. Pero en la siguiente etapa debíamos aprender nosotros a desarrollarnos. Esa fue la manera como lo hizo mi padre, el maestro Moisés. Y viajé hacia la capital del país de Guatemala, yo un joven de provincia, y entonces ahí ya estaba estudiando mi hermano y me dice, me recibe y estábamos ahí, compartimos, muy buenos hermanos, siempre fuimos y hemos sido muy buenos hermanos. Y cuando llegó el tiempo de que se cerraba la llave para que yo tuviera esa responsabilidad, mi hermano dice, yo te ayudo. Yo buscaba trabajo y estaba con el estudio y buscando, pero todavía no había esas puertas. Y mi hermano me enseña algo, le dice a mi papá, en ese momento, le dice, una cosa es que yo me quede con hambre. No pasará que yo me quede con hambre. Pero mi responsabilidad es que mi hermano no se quede con hambre. Otra cosa es que mi hermano se quede con hambre, y esa es mi responsabilidad. Y entonces él como hermano se mostró y mostró a Cristo en ese momento. Y así lo ha hecho en muchas etapas. Porque entendió que la relación no era solamente con Dios, era también con los suyos. Hay esposos, hay esposas que adoran a Dios, pero con su esposo pasan peleando. Hay padres que van y levantan la mano al Señor, pero con sus hijos son malvados. Hay hijos que adoran a Dios y se llenan la boca de que son la nueva generación, pero viven en discordia con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos y con sus enemigos peor. Es tiempo de que tú seas la palabra de Dios. Es tiempo que vivas la realidad como ser humano, la vivas, pero vivas también la realidad como hijo de Dios. Que veas la realidad de los cielos y que tu responsabilidad es expresar a Cristo en esta tierra. Expresar a Cristo en esta tierra. Padre, gracias, Señor. Nuestra responsabilidad es hablar de ti. En todo momento y en cada lugar. No hay nada que te sorprenda. La plenitud de su naturaleza. Es nuestro tiempo de expresarte a ti. Habla de ti. Oh, sí, Señor. Por ti eres completo. Eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Padre, así como lo hizo Jesucristo en esta tierra, tu promesa para la tierra en Abraham fue esta: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Y en Jesucristo se ratificó esto. Y en Él todas las familias de la tierra son benditas. Ahora, Señor, mi responsabilidad como hijo tuyo es ser bendición para todas las familias de la tierra. Por eso en esta hora declaro bendición. Al mostrarles la revelación de tu palabra con mi familia, con el amor y la dedicación de mis hijos, de mi esposa, para poder compartir un momento con los tuyos. Mostrarte a ti a través de lo que decimos y lo que hacemos. Mostrarte a ti en todo momento. Pero también las familias que nos están viendo, los que han nacido de agua y del Espíritu, también son esa bendición para todas las familias de la tierra. Y yo declaro ahora que esa luz que ha sido encendida en ellos no se ocultará más, sino que ahora será puesta en alto para bendecir a todas las familias de la tierra. No se quedarán estancados ni detenidos, sino que es una iglesia que ahora alumbra toda su ciudad, todas las naciones, a todas las familias de la tierra serán bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Declaro también, Señor, sanidad para el que esté enfermo. En el nombre de Jesús envío esa palabra sanadora. Por su fe ahora son salvos, pero también son curados a través de la llaga hecha en Jesucristo. Por sus llagas ya fuimos curados. Así que yo declaro sanidad en aquel que cree en Jesucristo y recibe hoy. Pero también declaro ahora provisión en la mesa de aquel que clama por tu nombre y te anhela. En este momento también sé que hay muchas personas que anhelan encontrarse contigo. Y sé que tu Espíritu ya está convenciéndolos allí, los está redarguyendo y los está llevando al arrepentimiento. Yo declaro ahora sobre esas vidas, ahora, la guianza y el poder del Espíritu Santo para llevarlos al nuevo nacimiento. No solamente se arrepienten y confiesan que Jesucristo es su Señor, sino que llevan ahora su vida a la muerte, sepultura y resurrección a través del nuevo nacimiento. Y vida mostrarán, expresarán vida, son la expresión viva ahora en esta tierra. En el nombre de Jesús, todas esas familias que serán bendecidas, ahora mismo yo declaro, se activan estos hombres y mujeres que están entendiendo y toman su decisión para seguir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermano, a expresar la palabra de Dios. Tú eres la palabra de Dios, la palabra viva. Así que te animo y te bendigo en el nombre de Jesús. Adelante, familia.